Domingo de Ramos. Comenzamos la semana que ha cambiado la historia de la humanidad. Y lo hacemos contemplando a Jesucristo subido a una borriquilla, sino de humildad, de paz, de sencillez. Que también nosotros seamos un poco burros, es decir, que también sepamos llevar a Jesús a los demás. Con ese deseo recibe, como siempre, un gran abrazo de paz. Saludos. Bueno, pues estamos ya prácticamente a las puertas de esa semana tan especial conocida como la Semana Santa. Domingo de Ramos. Un domingo que tiene un sabor agridulce. Por un lado, escucharemos esa aclamación a Cristo que entra en Jerusalén, Hosanna, que es como viva, la alegría de gozo, ¿no? Pero no hay que olvidar que es la entrada triunfal a la muerte, va camino del Calvario con su pasión y muerte. Por eso tenemos que ver todo lo que es estos días, de principio a final, analizando toda la evolución que supone contemplar a Cristo de esa entrada triunfal en Jerusalén hasta esa resurrección también en la propia Jerusalén. Si hubiese tres palabras que resumieran esta semana, las vamos a escuchar durante estos días. Primera, Hosanna, palabra de origen hebreo, que es una aclamación de alegría, más o menos sería viva, en plan casi eufórico. Sin embargo, a los pocos días de esa aclamación tan preciosa, surge otro grito totalmente contrario: crucifícale, crucifícale a esa persona que se hace llamar Dios o Hijo de Dios. Y luego la tercera palabra que envuelve todo el tema es la palabra aleluya. También una palabra de origen hebreo que es una alabanza al Señor que se reserva justamente para el domingo de resurrección. En ese contexto que tenemos por un lado unos cánticos que se van a repetir durante la Semana Santa, se conoce como los cánticos del siervo. Son 4 poemas, hemos escuchado el tercer cántico o poema, donde se habla de alguien que Dios ha elegido como un discípulo suyo, alguien que Dios ha enviado, que está dispuesto a dar una palabra de aliento a quien se encuentra mal, a quien se encuentra abatido. Luego también dice que va a estar con el oído muy atento para escuchar lo que Dios le está comunicando y después sí servir a la persona que se encuentra, como decía antes, abatida, se encuentra mal. Sería un gran regalo para la Semana Santa que nosotros tuviésemos también esa actitud doble. Por un lado, el oído muy atento a lo que Dios nos puede pedir y también las manos entregadas para dar ese cariño, esa ternura a la persona que se encuentra mal. Y si no físicamente, pues como decía el propio texto de Isaías, esas palabras de ánimo que tanto bien conviene que se extienda en nuestro mundo. Así pues encontramos, primera reflexión, ese cántico de Isaías, el tercero. El más profundo aparecerá el Viernes Santo. Se le conoce como la pasión de Jesucristo, según Isaías. Luego que tenemos, pues tenemos otra lectura de San Pablo, con un himno que se usaba ya en esa iglesia naciente. Es un himno que prácticamente expresa lo que supone la Semana Santa y también lo que supone la creencia de Jesucristo. Decía el propio texto de San Pablo, siendo a los filipenses, Cristo, siendo de categoría divina, se despojó de su rango, tomó la condición humana, y no solamente humana, sino de esclavo. Llegó al fondo de los fondos, a lo más rastrero y bajo de la humanidad. Sobre todo lo que supone la muerte y su tipo de muerte. Una muerte en cruz. Era la muerte más cruel en aquella época, la más vergonzosa y la más ignominiosa. Cristo llega hasta lo más bajo de la humanidad, pero no puede ser la losa de la muerte el final de Jesucristo. Y por eso San Pablo dice que Dios lo levantó sobre todo y le dio de nuevo su dignidad. Pues ese proceso de Jesucristo es que vamos a intentar vivir a partir de ahora, siguiendo día tras día, porque es un Dios aclamado, un Dios entregado, un Dios resucitado. Inseparable. Yo siempre digo que todavía los cristianos estamos suspensos
con el tema de la resurrección. Nos volcamos más en un Cristo sufriente que en un Cristo victorioso. Que esta Semana Santa da ese salto definitivo para llegar a lo que Cristo nos plantea. Y San Pablo nos decía en esa lectura, el encuentro definitivo junto a nuestro Dios en la gloria eterna. Y junto a eso que tenemos también, pues tenemos la lectura de la Pasión. Por eso digo que es un domingo por un lado festivo, pero no hay que olvidar que es el camino de Jesús a su pasión y muerte. Hemos escuchado la Pasión de San Marcos, es la más breve de todas ellas. En esa pasión ya sé que cada evangelista, cada maestrillo tiene su librillo. Y en esta ocasión San Marcos presenta los rasgos muy propios de su propia, también para la redundancia, forma de expresar el mensaje. Aparecía en la pasión primero una mujer que gasta en Jesucristo un perfume muy caro. Le encarga el gasto de ese perfume y él dice que está anticipando su sepultura. En el fondo lo que se nos pide en esa ocasión es que nosotros también sepamos llevar el perfume de Jesucristo a este mundo que huele a podrido. Un mundo a podrido porque está envuelto por el mal, por el dolor, por el sufrimiento. Y por eso no es extraño que hay un aceite muy especial, se llama el crisma, que se usa en los bautizos, en la confirmación y también cuando uno se consagra como sacerdote, que significa que a partir de ese momento uno se entrega a Dios, pertenece a Dios. Y es un aceite perfumado y va con su idea, como diciendo la persona que se consagra a Dios, es decir, por el bautismo todos estamos consagrados a Dios, esa persona tiene que llevar el buen aroma de Jesucristo, que es el amor suyo, el buen perfume de su amor en este mundo en el que nos movemos. El caso es que esa mujer ya anticipa una misión nuestra. Si con Isaías era dar al abatido una palabra de aliento, con esa mujer llevar el buen aroma de Jesucristo al mundo en el que estamos inmersos. Luego aparece también un Cristo que se identifica con ese siervo, que además nos regala, entre comillas nos regala, en esa pasión suya, el grito desgarrado de la humanidad que se siente huérfana de Dios. En la cruz Cristo dirá: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El la masa Bartaní en arameo. Cuando pone esa frase es que era suya propia. Mantiene a un evangelista textos suyos propios de ese Jesucristo. Nos sentimos traicionados, tenemos en qué fijarnos. Nos sentimos mal también. Sentimos que Dios se olvida de nosotros, tenemos en quién acudir a Jesucristo, solidario, como decía antes, con la humanidad que se siente lejos de Dios. O más todavía, siente que Dios está lejos de su vida. Huérfano sería la palabra clave. Y entonces en ese contexto tenemos en quién mirar, a quién acudir y en qué sentir también su desamparo, que es también camino de luz y de vida. Incluso también antes aparece esa oración en el huerto de los olivos. Padre, Abba, otra frase suya, Abba es papá. Eso también interesante. Jesús a Dios Padre no lo trata como reverendísimo Señor, omnipotente Señor, que es lo que muchas veces usamos en nuestra liturgia. No, Abba, papá, papaito. Es la expresión de los niños pequeños en el tiempo de Jesucristo, que así llamaban a su papá. Aquí decimos papá, que también se parece mucho. Ahí es Abba, papá. Abba, si es posible, papá, si es posible, que pase de mí este mal trago. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final se encomienda a ese plan de Dios. Luego también encontramos que es un pagano, un extranjero, el que ve en ese crucificado la presencia de Dios. Realmente este hombre era hijo de Dios. Y luego sí llegamos a lo que es ese camino de la sepultura, para ya intentar desde ahora esperar la resurrección. Que en la Semana Santa sepamos vivirla no como algo intelectual, es algo vivencial. Que sepamos ver con qué personaje me siento más unido. Y también sobre todo, qué puedo yo aprender y aplicar a mi propia experiencia, lo que supone ese proceso de Jesucristo, de despojo, para llegar a lo más alto. Que sea así el espíritu con el que intensamente saboreemos
cada uno de estos días santos, para que nosotros nos unamos a Cristo en su muerte, pero sobre todo en su resurrección.